te decía que en el verso 10 de Daniel 7 se ve el trono, pero se ven dos grupos. Ya definimos quiénes eran esos millares y millares que Daniel vio en su visión futura del reino de los cielos. Ahora vamos a conocer ese otro grupo, a ver si ese grupo se puede contar y para ver cuál es la función de ese grupo en el trono, si es de siervo o es de otra cosa, pueblo sagrado la romana. Volvamos otra vez al versículo 10 completo. Daniel capítulo 7, verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Millones de millones asistían delante de él. Pueblo bendito de la romana y pueblo cristiano temeroso de las escrituras y temeroso de Dios. Unos sirven en el trono y otros asisten. Hay un juez, ¿verdad? Sí. Los 24 ancianos, ¿qué hacían? ¿Eran siervos? No, asistían. ¿Por qué? Porque ellos eran los patriarcas de los 24 estados angelicales del anterior planeta que explotó y que dio origen más luego al génesis de los humanos. Ese es otro tema, pueblo bendito de la romana. ¿Cómo es eso de que ahora vengo yo a afirmar de que hubo otro paraíso anterior a Génesis y que ese paraíso explotó? Sí. Lo voy a explicar. En aquel paraíso había sacerdocio. En aquel paraíso había un mundo animal gigante. En aquel paraíso habían seres en cuerpo de carne y hueso, gigantes, con la misma condición andrógena de los ángeles, pero en carne y hueso, y la misma condición que Adán tuvo al momento de ser creado, porque todo lo creado por Dios se convierten en seres andrógenos. O sea, que un ser tiene las dos partes reproductivas en un solo cuerpo. ¿Cómo? ¿Pero por qué tienen las dos partes reproductivas? Porque todas las criaturas son semejantes ¿a quién? Al Creador. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ya no tengo más, de ahí para adelante comiencen a cortar tela. Que cuando llegue la oportunidad les voy a explicar cómo creó Adán. Si fue con un pene, nada más. Vamos a ver a Adán con un pene y una vagina. ¿Semejante a quién? Al Adón. Pero eso es otro tema profundísimo, que está ahí en la escritura, ahí mismito, a la vuelta de la esquina. Nada más hay que abrir la Biblia en un capítulo y ahí mismo se ve todo de una vez. Bien. Vamos a conocer quiénes son los que asisten delante de él. Compare la última parte del versículo 10, que es aquel que acaba de leer, júntenlo con Efesios 1:4 y júntenlo con Apocalipsis 7:15. Vea cómo en las tres porciones menciona delante de él. 7:15. 7:15. Veamos. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre él será su trono. Oye bien, nosotros servimos a Dios como siervos, ¿en dónde? En el templo. Pero cuando estamos en el trono, ¿qué estamos haciendo? Asistiendo. Millones de millones. Apocalipsis 7:9.
Apocalipsis 9. Para que conozcamos esa multitud que Daniel vio. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Millones de millones. Sí, la gran multitud. Millones de millones asistían delante de él. Pues esas millones de millones asisten delante de él. Apocalipsis 7:15, Efesios 1:4, Daniel 7:10, delante de él. Solamente la iglesia. Solamente. Y aunque los 144,000 están en el trono, no están delante de él. No están asistiendo. No están asistiendo. Solamente son camareros en un bar. Eso es. Usted quiere saber la función de los eunucos, nada más tienen que ir a los reinos terrenales de Persia. Exacto. Y el reino de David. ¿Qué tenía David? Eunuco, por todas partes, arbitrando las haciendas y cuidando los hijos y todo, eunuco. ¿Qué tenían los reyes de Persia? Un eunuco que se encargaba de las vírgenes y un montón, y 7 eunucos que ministraban delante de él, que eran los encargados de la seguridad del rey, de todo el reino. Y bajo ellos estaba ese equipo de militares, de soldados, lo mejor del reino, a cargo del eunuco principal. Ustedes ven que un eunuco principal, que en este caso, de los 144,000, son trabajadores que van a estar bajo el mandato del jefe de los eunucos angelicales del trono viejo. En el Antiguo Testamento, el jefe de los eunucos en el reino de Persia era Nabuzaradán. Nabucodonosor era el rey de Persia. Pero el jefe de seguridad de él, que se encargaba de la concubina, de todo, de salvaguardar todo lo que el rey tenía ese cuerpo de eunuco tenía un principal. Ese principal se convertía en la faz de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor invade a Judá, a Israel y a Egipto, en todas las escrituras aparece Nabuzaradán en una posición que deja no entrever, sino que deja meridianamente claro que la palabra de Nabuzaradán era la palabra de Nabucodonosor. ¿Ustedes entendieron eso? Que esas son de los poderes del eunuco principal, del jefe de los eunucos. El rey habla a través del jefe de los eunucos. Pues el reino de los cielos tiene y tendrá un jefe de eunuco. Hasta que no comience el milenio, él es jefe de los eunucos angelicales. ¿De quién estamos hablando? Del arcángel Miguel. Él es el ángel de la faz del Adón. La palabra de Miguel era la palabra de Dios. Él es el secretario a cargo de todo el reino de Dios. El arcángel Miguel. Es el Nabuzaradán del Adón. Pero viene una pregunta. ¿Miguel seguirá en sus funciones o será sustituido en el trono? Será sustituido porque ya que vienen 144,000 eunucos, pues él debe ser sustituido por un principal de las 12 tribus. ¿Le parece? Vamos a ver si él cesa sus funciones o si ya de por sí el mismo Señor lo reconoce a él en su nuevo reino como el ángel de su faz.
Apocalipsis 1, versos 1 y 2. Pongan atención porque todo esto es litigando dentro del marco de la ley. Apocalipsis capítulo 1, versos 1 y 2. La revelación del Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ya. De su ángel. No dice de un ángel. Fíjese que cuando se refiere a Miguel, habla en tono subjetivo. Pero cuando se refiere a cualquier otro ángel, por ejemplo, como el ángel que fue a avisarle al eunuco, que salía de adorar de Jerusalén, ¿qué dice la Escritura? Un ángel del Señor, un ángel de tantos millones de ángeles, un ángel, uno de tantos. Pero cuando se refiere a Miguel, se refiere al ángel del Adón, más que todo el ángel de su faz. Y en el Antiguo Testamento siempre se decía, e inclusive el apóstol Pablo vio a Miguel y lo definió por la característica, lo definió en el reino, porque Pablo conocía todo el orden, lo definió como su ángel. No tuvo equivocación. No se refirió a Miguel como otro ángel cualquiera, su ángel. ¿Dónde vemos eso? Que Pablo, porque pudo haber sido de decir, yo vi un arcángel, sí, o el Señor mandó un ángel. No, dice su ángel, que es el ángel que se encarga de mandar a traer a los profetas y se encarga de proteger al pueblo de Israel. Y de Pentecostés para acá se le dio la protección de la asamblea, de nosotros. Veamos cuando Pablo va en el barco que no se hunde. Cuando él revela el sueño, dijo que no nos perecemos, porque me visitó su ángel. Creo que en el 25, por ahí de los Hechos. Hechos capítulo 27, verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Del ángel de Dios, no dice uno de los ángeles, ni un ángel, el ángel, él en singular. Él en singular. Entonces ve otra vez al capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 1. 1, 2. Apocalipsis 1 dice que ha dado testimonio el 1, la revelación del Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ya, eso es singular, sí, no es plural. Veamos acá. Ahora busca y cuando él se inclina a adorar a ese ángel. Creo que... Capítulo 19, donde él se inclina. El 10 por ahí. El apóstol Juan. Juan, cuando ve el ángel, amados hermanos, era tan imponente y era tan glorioso que, como era costumbre en la antigüedad, inclinársele a Miguel, porque se inclinó Moisés, sí, y se inclinó Josué al ángel, al Nabuzaradán del Altísimo. Como era costumbre en Israel, el que tenía la suerte de ver a Miguel, pues como Israel era un pueblo de esclavos, tenía que inclinarse. Pero ahora Juan iba a recibir la más terrible verdad, realidad, que él todavía no había comprendido. Veamos. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Pero ¿por qué este Nabuzaradán, Miguel, sí permitió que en la antigüedad se inclinaran a él los humanos? Que por eso es que la mayoría
de las iglesias creen que Miguel es Jesús. Sí, es el Mesías. Sin embargo, si Juan lo hubiera reconocido como el Mesías, no hubiera tenido reparo en decirle, pero tú eres mi Señor, como hizo Tomás, que de que vio al Señor se tiró rodillas y dijo, Dios mío y Señor mío. Sí. Y le adoró. Y Juan le hubiera dicho, pero Señor, yo sé que eres tú. Sin embargo, él no sabía, Juan, todavía la condición que tenía, que era de reyes y sacerdotes. Y que los reyes y sacerdotes están por encima de los siervos. Y cuando habla de la palabra consiervo, se está refiriendo a los eunucos. Pongan atención, que una palabra cambia la Biblia en un segundo. ¿Qué le dice el arcángel Miguel a Juan? Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. ¿Qué es lo que es? Consiervo. ¿Y quiénes son los consiervos? En el nuevo reino, ¿cuáles son? Apocalipsis 6, 11. Aquí vamos a tener, en ese versículo 11, vamos a tener el último remanente de la iglesia judío que va a morir decapitado, conforme a Apocalipsis 12, 17. Pero ahí se mencionan también los 144,000 y lo define como consiervos. No olviden la palabra consiervo, que Juan lo acaba de decir aquí. Dale. Y se les dieron vestiduras blancas. A la iglesia, a los santos del Antiguo Testamento que habían muerto sin ser perfectos. El Señor entró a entró a la Santa Rosa de Lima y ahí le dio a Yansón y a todos los tigres, le dio vestidura blanca. Por decir, ya teniendo la vestidura blanca eran perfectos, igual que la iglesia estando en el mundo. Nosotros lo que hemos ido recibiendo. Pero ahí se le aclara algo de que hay dos grupos. El grupo, el remanente último de la iglesia judío que va a morir decapitado, y otro grupo que son los 144,000, que no se han completado, ni se ha completado todavía los remanentes de la asamblea. Por eso es que no va a haber rapto. Porque ninguna de la iglesia de los gentiles, ningún miembro de la iglesia de los gentiles es más puro que un miembro de ese último remanente judío que va a morir en manos de la bestia. ¿Entienden eso? Sí, léase. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Son dos cosas. Sí. De sus consiervos, una, y sus hermanos que habrían de ser muertos igual que ustedes, que fueron decapitados todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Entienden eso, pueblo romano? Entonces, ahí habla de consiervo, ¿no verdad? Exacto. ¿Y a dónde hablaba de consiervo? Ahorita. En Daniel. No, en Apocalipsis 19:10. Sí. ¿Qué dice? No te inclines a mí porque yo soy consiervo. Ajá, 19:10 dice claramente, y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. O sea, yo soy menos que tú. Tú eres un príncipe y sacerdote. Ya yo no puedo permitir, yo puedo permitir que cualquier persona normal se incline ante mí, pero no tú. Cometemos un pecado si yo lo acepto. Yo cometo un pecado y hasta voy preso. No haga eso. Eso no se lo dijo a Moisés ni... No, nunca, ni a Josué, a nadie. Y se lo repitió 2 veces. Porque es tanta la idolatría y es tanta la ceguera del pueblo judío que hay que darle por la cabeza. Y así está la ceguera de los gentiles. Que cuando tú le dices a ellos que un pastor no fue nombrado por Dios, ni un copastor, ni una pastora fue nombrada por el Espíritu Santo, ninguna de esas 3 figuras fueron nombradas para gobernar la iglesia. Esos son dones. Y entonces, ¿qué hacen lo de hoy? Se ponen bravos cuando le dicen que el pastor que ellos tienen no fue nombrado por Dios. ¿Qué es lo que dicen? Este hombre tiene el diablo, hijo del diablo. Eso hace. Veamos. Ya sabemos que los consiervos son los 144,000. En Apocalipsis 6:9 al 11. Más específicamente al 11. Pero es para que ustedes vean que la condición de nosotros, que nos la han robado ese conocimiento, nos lo ha robado
los líderes y los concilios, nos robaron el entendimiento de que somos sacerdotes. Todos, con los mismos derechos. Robarnos ese conocimiento fue para poder implementar el diezmo. Porque en la ley está claro que tiene que haber un pueblo común que pague diezmo para mantener los sacerdotes. Correcto. Entonces, ellos, cuando tú oyes un pastor hablando, ¿qué dicen ellos? No, nosotros somos los que ministramos en el altar y por tanto tenemos que vivir del altar. Sí, ellos son los levitas. Pero ¿qué altar? Bendito pueblo romana. Porque el altar que ellos quieren poner es de Moisés, que sí genera dinero. Exacto. A sus líderes, a los que ministran en el altar. Pero en el altar de la asamblea, y me voy a tomar la libertad de decirle a Kelly que lo cite otra vez, Hebreos 13:10, a veces en ese altar, ni siquiera una menta de espíritu para los líderes, ni para los ancianos, ni para los diáconos. Mucho menos fue contemplado para un pastor y un copastor, un diablo pastor y un diablito copastor. Vamos. Hebreos capítulo 13, verso 10. Tenemos un altar. Ajá, nosotros. La asamblea. Y yo me pregunto, pueblo romana, ¿por qué que ustedes son tan servil, tan ciegos y tan pusilánimes? Que permite, viendo que nosotros tenemos un altar, nadie de ustedes se ha parado nunca en Carpio, Ezequiel Molina, ni ninguno, a decirle, pero ¿y qué altar tiene usted aquí? Ah, es de Moisés. Pero aquí dice que tenemos un altar que no es ese. Y aquí dice que ustedes no tienen derecho a comer. Entonces explíquenos eso. Nadie se atreve porque todo el mundo le tiene terror. Cree que va a perder la salvación si se enfrenta a todos estos diablos cajuelos. Lee, sigue leyendo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en ese tabernáculo. O sea, no tienen salario. Su trabajo es voluntario. Y si nos vamos por ahí, vamos a echar un día explicando eso. Ya lo hemos explicado altamente eso. Ahora bien, pasemos a ver esa asamblea de sacerdotes que somos nosotros, que somos reyes y sacerdotes. Y ojo a esto. Cualquiera que tenga la osadía y el atrevimiento de decir que en la iglesia todos por igual no somos sacerdotes, que nada más son ellos, ponga atención, corre el riesgo inmediatamente de perder su salvación. Veamos por qué se perderían ellos, por negarle el llamamiento y los derechos que se lo dio a la asamblea entera, para ellos vender la idea de que solamente sacerdotes son ellos porque son los que ministran en el altar. Ponga atención, el solo hecho de cegar ese entendimiento para así poder entrar el diezmo en el cobro de la iglesia, porque si ellos son los sacerdotes, el resto del pueblo no es sacerdote, tienen que pagar diezmo en todos los tiempos, el pueblo común. Por eso Malaquías habla con el pueblo, no habla con los levitas. Le dice, ustedes me han robado. ¿Pero por qué? Porque en tiempo de Malaquías estaba sucediendo lo mismo que pasó en tiempo de Nehemías. Cuando regresó del cautiverio, Nehemías, ¿qué hizo? Entró al templo, era un sacerdote. Y cuando entró dijo, ¿y los levitas? ¿Los sacerdotes levitas dónde están? Le preguntó a Kelly, que era un vigilante allá con una escopeta. Sí. Kelly, ¿y dónde están los sacerdotes? Digo, no, esa gente se fueron. ¿Cómo que se fueron? Sí, esa gente tiene como 6 meses que no vienen aquí al templo. ¿Y por qué? Porque el pueblo dejó de pagar el diezmo. Y ellos dijeron, nosotros no vamos si no nos pagan nuestro sueldo. ¿Usted cree que hicieron algo malo? No. Dígame usted, la policía o cualquier institución del Estado que dejen de pagarle su salario, a los 2 meses se van. ¿Usted quiere ver que en el país no se quede un policía? Deje de pagarle 3 meses para que usted vea. El país se queda sin policía. O el país se queda sin oficialía civil. O se queda sin médico. Vacía todo. Pues eso simplemente lo que hicieron los sacerdotes, se fueron. ¿Qué hizo Nehemías? Arrengó al pueblo, llamó a capítulo y dijo, vengan acá, tienen que pagar el diezmo. Cuando el pueblo pagó, entonces los sacerdotes volvieron otra vez al templo a trabajar. En tiempo de Malaquías había sucedido lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Malaquías? Le está diciendo al pueblo, me están robando. Y él dijo, ¿pero en qué te estamos robando? Porque ahí no hay sacerdote en el templo. No había sacerdote porque habían ido. En mi diezmo y ofrenda, vuelvan otra vez. Cuando el pueblo comenzó a pagar en tiempo de Malaquías, los sacerdotes volvieron otra vez. Entonces, el decir que solamente sacerdotes son ellos para poder tener
el razonamiento de peso o el convencimiento de que ellos son sacerdotes y por tanto tienen que dársele su diezmo. Solo el mantener eso la primera vez deben ser amonestados. La segunda vez que no obedezcan, deséchenlo, porque ya está perdido. En Apocalipsis 1.6, ¿qué dice Kelly? Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Con respecto a nuestra condición de sacerdote. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ok, ya lo somos. De momento que creemos, pasamos a ser sacerdote automáticamente. Ya una vez siendo sacerdote, tenemos todas las atribuciones y los derechos y las exoneraciones que tenían los sacerdotes, caen inmediatamente sobre nosotros y con mayor potencia, porque nosotros somos un sacerdocio inmortal de reyes y sacerdotes. Nótese usted que cuando Dios se refiere a Israel, ¿qué dice el Adón? Yo haré de ustedes un pueblo de sacerdotes. Pero cuando se refiere a nosotros, ¿qué dice? Ustedes son reyes y sacerdotes. Es muy diferente este asunto. Es muy diferente. Son dos sacerdocios diferentes. Entonces, aquí viene. Como los líderes han dicho que el diezmo tienen que pagarlo el pueblo porque ellos son los que trabajan en el altar y que el Señor los nombró a ellos y por tanto ellos tienen derecho a cobrar el diezmo. Primero, ¿qué hicieron? Profanaron el altar de la iglesia, de la asamblea, y pusieron el altar de Moisés. El altar de la iglesia lo echaron a un lado. Pusieron el altar de Moisés para poder justificar el cobro de diezmo. Uno. ¿Qué hicieron con eso? Le dijeron a Dios, al Mesías y al Espíritu Santo, oye, el altar tuyo, llévatelo de ahí, que no lo queremos. Ya te lo quieres llevar para allá arriba. Porque el altar que va, y lo decimos nosotros, es el de Moisés. Quiera tú, no quiera. Eso es a Dios. Y sacerdote somos nosotros, Abad Carpio, Ezequiel Molina, los líderes de la profecía. Todos nosotros somos los líderes y somos los sacerdotes. El pueblo tiene que pagar el diezmo porque no es nada. Diciendo eso, en el momento que ellos dijeron eso, se le olvidó que el nombramiento sacerdotal de la iglesia estaba registrado en un libro que está cubierto de maldición. Vamos a ver para aquellos que dicen que sacerdotes nada más son ellos, los pastores. Apocalipsis 22, 19. Vamos a ver. 22, 19 dice así. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Lo borrará automáticamente? Y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Pueblo bendito de la romana. ¿Usted cree que nada más se pierden por esa postura los líderes, los pastores de todas las iglesias, de todos los concilios y los concilios? No. Se pierden aquellos que siguen esa nefasta doctrina, conforme a 1 Timoteo 4:16. Por eso es que yo soy muy severo. ¿Por qué? Porque utilizando la ley puedo decir cuál es la condición de cada quien, como maestro de la ley. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bien. O sea que se pierde Kelly, se enseña mal, y se pierden todos los que siguen a Kelly. ¿Cierto? Eso es lo que dice el versículo. Exacto. Muy bien. Vamos a ver, ya sabemos que los líderes que impusieron el diezmo por encima de la palabra de Dios, su nombre está borrado del libro de la vida. ¿Tú crees que Bacardio está en el seno de Abraham o está debajo del quinto sello? ¿O Dios lo tiene guardado en una habitación con aire acondicionado y una cama king size? No, señor. G.J. Ávila, por citar ejemplo, Abad Carpio, todos esos líderes que ya murieron,
están en el Hades, en la Santa Rosa de Lima, pero en el lado en el área donde estaban todas las ratas, todos los tecatos y toda la basura de la gente miserable. Ahí estaba Carpio en el Hades, no en el seno de Abraham, pero está preso allí. Estoy seguro que Dios, Satanás lo tiene en salmuera, porque cada rato quiere ocupar los terrenos del Hades. Y quiere montar una oficina de préstamo al 10% y al 20%. Ya allí Satanás le tumbó un colegio que estaba haciendo en el Hades. Cuando se levantó Satanás por la mañana, ¿qué es lo que encuentra? Que ya Abba Carpio tenía ya levantado a Arturo Persiana, tenía ya un colegio. Diga quien diga ese destino que tiene Abba Carpio y Gille Ávila. Bien, ya viendo todo eso, el llamamiento a la iglesia, la importancia de nosotros, ¿cómo podemos pensar que Dios, la asamblea, no le haya puesto un nombre a la asamblea?